Hoy vamos a tener una charla muy interesante de un profesor asociado de esta facultad, Pablo Refollo Román. Bueno, él en principio está especializado, aparte de hacer trabajos aquí en la facultad sobre movilización y distribución de especies amenazadas y cinegéticas, también trabaja para la administración desarrollando planes de conservación, de manejo de especies también cinegéticas y amenazadas. Y hoy va a abordar un tema muy interesante, las especies exóticas invasoras, que relacionado con la biodiversidad, uno en principio, o sea, vivimos en un mundo donde las distancias, tanto temporales o todo físicas, para las especies, en cuanto a su distribución, en cuanto a la colonización, bueno, pues se van acortando esas distancias y cualquier persona que a lo mejor pues, piense en términos de riquezas de especies, de cuántas especies hay en un sitio, si el hecho de que de repente vengan nuevas, pues puede decir, pues está aumentando esa riqueza, tenemos más, ¿dónde está el problema? Y evidentemente, como muchos de vosotros sabréis, y bueno, pues Pablo Solante nos explicará mucho mejor, la introducción o la llegada de especies invasoras o exóticas, pues supone una gran pérdida, porque al final lo que hace es fundamentalmente desestabilizar el sitio donde viven las especies autóctonas y al final, bueno, pues se genera ahí una ruptura de la trama esencial para que todo funcione y al final, bueno, pues todo se desencaja, empiezan a perder fuerza y poblaciones, las especies autóctonas, y las invasoras al final pues acaban haciéndose el sitio pues como propio, ¿no? Entonces, bueno, pues no me quiero enrollar mucho más porque como vamos muy mal de tiempo, luego después, si no hay problemas como ayer parece que hubo y ahora parece que no va a haber, pues podremos ver el documental que estaba anunciado hoy, El Bosque Nublado. Y ahora, pues sin más dilación, os dejo con Pablo. ¿Se me oye bien así o hace falta utilizar? Se me oye bien, ¿verdad? Así me parece todo tan metálico. Bueno, pues como decía Isaac, soy Pablo Refollo, profesor asociado de esta facultad, y vamos a ver, voy a presentar una ponencia sobre especies exóticas invasoras. La he dividido en dos partes, ¿no? Una que pueden ser conceptos básicos o generales y otro que tiene que ver más con afecciones que pueden causar las especies invasoras. Todo ello intentando que sea desde un punto de vista práctico, es decir, casos concretos de afecciones causadas por especies invasoras en la biodiversidad en concreto nuestra, ¿no? Es donde vamos a entrar más, en la española, ¿no? Hay que responder a estas tres preguntas. Lo principal sería responder a estas tres primeras preguntas para intentar determinar cuáles son las afecciones que nos pueden causar las especies invasoras. ¿Qué es una especie exótica invasora? ¿Qué explica su éxito? ¿Y cuál es el proceso de invasión? Respecto a qué es una especie exótica invasora, hay muchas definiciones. Ya en el 1992, en el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, establecía que las especies invasoras eran cualquier taxón que, introducido fuera de su distribución natural, tuviera la posibilidad de reproducirse, ¿no? Eso sería una especie exótica. El paso más adelante, un paso más, sería denominar especies exóticas como invasoras, porque no todas las especies que vienen tienen por qué ser invasoras. Entonces serían aquellas que se introducen en un medio nuevo, que son capaces de reproducirse y además amenazan la diversidad biológica del lugar donde se establece. Esa definición, Estados Unidos también la utiliza en una orden ejecutiva en 1999, que define las especies invasoras como aquellas que, no perteneciendo a un ecosistema concreto que se está tratando, pueden provocar, su introducción puede provocar daños económicos, ambientales o a la salud humana. Como veis, aquí se introduce ya parámetros un poco más amplios, es decir, no solo modifica la diversidad de un lugar, sino que además tiene consecuencias o económicas o ambientales o incluso al propio ser humano. Nosotros nos incorporamos un poco más tarde, como casi siempre en estas cosas, y hasta que no ha salido la nueva ley de patrimonio y conservación de la biodiversidad, no está contemplado como tal o legalmente las consecuencias de las especies invasoras. Ya en la ley 42/2007, que es la última ley de conservación de la naturaleza, realmente es la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, establece una definición de especie exótica invasora como, bueno, lo leo ahí, introduce o establece, es aquella especie introducida o establecida, no solo introducida, sino también establecida en un ecosistema natural o seminatural,
y que se constituye como un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica local, ¿vale? O nativa. Concretando estas tres definiciones, hay mucho más, pero concretando estas tres definiciones hay dos aspectos que definen muy bien a una especie exótica invasora. Una es su modificación a la diversidad biológica, a la riqueza de la biodiversidad, su agresión o modificación de los parámetros ecológicos que rigen en un medio determinado, y la otra es el concepto de que es una especie introducida por el hombre, ¿vale? Una especie puede colonizar un medio y no es una especie invasora exótica. Una especie que es introducida por el hombre en un medio ya tiene la catalogación de especie exótica invasora, ¿vale? Si luego modifica el medio en el que se encuentra. Son parámetros importantes porque tienen un claro aspecto antropológico. Es decir, una especie exótica invasora las ha existido desde hace mucho. De hecho, nosotros somos una especie exótica invasora si juzgáramos realmente todo nuestro comportamiento, pero vamos a asignarlas solo a aquellas que nosotros, cuya propagación es responsabilidad nuestra, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. A mí siempre he tenido la curiosidad de decir, uno dice que especies exóticas llega, se asienta. Por cierto, siempre hemos pensado que las especies exóticas son las que vienen de fuera. Nosotros no mandamos nunca especies exóticas. Siempre nos viene a nosotros lo de fuera, los americanos. Las especies americanas son todas muy malas y son todas exóticas, pero nosotros no mandamos a los americanos ninguna especie. Luego veremos que no es así, que esto es un flujo internacional. Pero siempre me ha llamado la atención el hecho de pensar, digo, pues sí, ¿cómo es posible que una especie que viene de fuera así de bote pronto, en un momento determinado, se asienta y desplaza así por las buenas a todas las que están allí, que llevan un montón de tiempo conviviendo en ese medio? Teniendo en cuenta el concepto siempre que hemos tenido de evolución, diga, pues esto no me pega mucho, ¿no? Sin embargo, no es tan raro. Si analizamos bien lo que decía el propio Darwin, que hablaba de que la selección natural era un proceso de competencia. Es decir, en un medio, el grado de perfección o de adecuación de una especie a un sitio está determinado por su relación con las otras especies. Una especie estando mejor en un medio en relación con las especies con las que comparte el medio. Uno no puede ser perfecto, pero si es el mejor, pues es lo del refrán del ciego y el tuerto. No tienes por qué ser lo mejor en algo, pero si las exigencias de tu entorno no son demasiado, tienes ventaja con respecto a los demás. Entonces eso te permite que si una especie o algo que viene de fuera está mejor adaptado por la razón que sea, te puede suplantar perfectamente, ¿no? No es el único. Más tarde, Jay Gould, un paleontógrafo, bueno, me he dejado el apunte ahí, pero vamos, un paleontólogo americano, que establece que la evolución va más por saltos que de forma progresiva, ya dice que las especies no es que estén perfectamente adaptadas a un medio, sino que son aquellas que pueden sobrevivir en él. Es decir, si una especie está sobreviviendo en él y no tiene ninguna necesidad de desarrollar más ventajas, es igual, Isaac, gracias. No tiene necesidad de desarrollar más o evolucionar, como los Pokémon estos que sacan la evolución y se convierten mucho más bestias que el muñeco, pues en eso se queda, sobrevive perfectamente y se ha acabado el problema, ¿no? Es decir, que hay posibilidades de que una especie que está bien en un medio pueda ser desplazada por otra que viene de fuera porque por la razón que sea cumple unas condiciones más favorables en el medio en el que está, tanto en el espacio como en el tiempo. El medio en ese tiempo puede estar más adaptado o puede ser más adaptable para esa especie que las que hay. Os traigo un ejemplo aquí de un rododendro de la Silva del terciario, que en España está muy amenazado y sin embargo es una plaga en el Reino Unido, ¿no? La misma especie, lo que pasa es que las condiciones pues les ve favorecidas. Sin embargo, hay dos razones que permiten agrupar, no hay una única razón, ¿no? Pero sí hay dos caminos que nos permiten señalar cuáles pueden ser las causas de que una especie sea invasora, o definir que una especie sea invasora o no, o mejor dicho, tenga más probabilidades de invadir un medio que otro, ¿no? Una de las razones, lógicamente, tiene que ver con el medio receptor y otra tiene que ver con la propia especie, las características de la propia especie, ¿no? Vamos a desarrollarlas un poquito, ¿eh? Tampoco son demasiado complejas, son bastante elementales por otro lado, pero vamos,
Si nos centramos en lo que es el ecosistema, hay determinados ecosistemas que son más frágiles que otros. Hay determinados ecosistemas que tienen cierta facilidad a recibir invasiones, y que esas invasiones tengan éxito. Las islas, por ejemplo, son ecosistemas que se consideran frágiles en ese sentido, ¿vale? Otros ecosistemas que son muy propensos, los medios perturbados. Los medios perturbados son áreas que facilitan la presencia de especies foráneas. Os he puesto aquí un ejemplo, el Parque Regional del Sudeste, que está aquí en Madrid, es un parque regional, una figura de protección, pero no hay más que andarse un poquito por ahí. Si te sales de las lagunas típicas del Campillo, de la Junta de Río, está todo lleno de vertederos, ahí echan las cosas todo el mundo y no pasa nada. Y claro, pasa lo que pasa, que tenemos mapaches, tenemos cotorras, tenemos percasoles, está plagado de especies invasoras. Luego hay que pensar otra condición que facilita las invasiones, ¿no? Se sale un poco de esto, y es la capacidad que tiene el hombre de homogeneizar el territorio. Yo no sé si os habéis dado cuenta, antes a lo mejor había muchas cosas, pero los campos de cultivo son cada vez más iguales en todos los lados del planeta. Uno ve, antes veía un paisaje y decía, joder, pues esto me suena a este país o incluso parte de España. Y ahora ya no, ya está todo homogeneizado, son los mismos cultivos los que se ponen en todos los países, los mismos procedimientos, las mismas extensiones, y eso es una manera de homogeneizar el territorio, es una manera de degradar el entorno que nos envuelve. Y lógicamente uno puede pensar que si las condiciones son iguales en todos lados, la fauna va a ser igual en todos lados, o la flora, ¿vale? Me vais a perdonar que tire mucho hacia la fauna, porque yo soy zoólogo y uno tira para casa siempre, ¿no? Pero realmente lo que más invasión provoca son las plantas, ¿no? Pero bueno, uno siempre tira a la fauna y me vais a oír más hablar de vertebrados, sobre todo, que de otra cosa, pero bueno. El ejemplo es extrapolable a todos lados. Pero a lo que iba, a mí me resulta muy llamativa el hecho que la famosa globalización, que nos invade por todos lados, es también ambiental. Se produce una globalización ambiental que está provocando una homogeneización de los territorios, una homogeneización de la diversidad biológica en todos los países. Luego vamos a ver datos del número de especies invasoras que hay y siempre son las mismas. O sea que lo que estamos haciendo es poniendo medios determinados para una especie determinada, pues esa especie, si la traemos, viene. Y entonces se repite en todos los lados, ¿vale? Por ejemplo, os traigo estudios realizados, sobre todo, por ejemplo, para que veáis lo frágil que puede ser las zonas insulares. De la fauna de vertebrados documentada, bueno, también viene fanerógamas, de la fauna extinta documentada, ¿no? Entre 1500 y el año 2000, pues de las 76 especies de aves, 69 han ocurrido en las islas. De 22 especies de reptiles que se han extinguido, documentado que se han extinguido, 20 ha sido en las islas. Como veis, el porcentaje, no mirad la última pregunta, la última columna que la veremos luego, pero el porcentaje de especies que se han extinguido que habitan en islas es muchísimo mayor que las especies que habitan en continentes. Tiene otro sentido, ¿no? Tiene que ver con la teoría de las islas, pero si nos centramos solo en la repercusión que tiene la pérdida de biodiversidad en las zonas insulares, vemos que son áreas muy frágiles, ¿no? ¿Por qué esos ecosistemas, los que hemos dicho, los ecosistemas frágiles o los ecosistemas deteriorados, tienen más ventaja a recibir invasiones? Bueno, hay dos hipótesis que se establecen, no son excluibles, pueden ser perfectamente compatibles una con la otra. Una es la del nicho vacío, es decir, es aquel que el medio en el que estamos, bien porque se ha degradado, bien porque imaginaos que es una isla, no ha llegado todavía una especie capaz de, o no ha evolucionado dentro una especie capaz de explotar un recurso, hay un nicho ahí que es fácilmente ocupable por alguien. Si no llega nadie, pues no se ocupa, y si llega, pues se ocupa, ¿no? Esto es como la silla que está en un sitio y no se sienta nadie, en un banco. El primero que llega se sienta en el banco, y a lo mejor el banco lleva ahí un montón de tiempo, ¿vale? La otra tiene que ver con la ausencia de enemigos. Si bien porque han desaparecido eslabones en la cadena, en los ecosistemas deteriorados, bien porque en la isla no ha llegado, es una isla, es una zona, cuando hablo de islas no me refiero solo a las islas territorio, a las islas tierra, un lago puede ser considerado perfectamente una isla, una zona de alta montaña
puede ser considerado perfectamente una zona de isla, que está aislado del contorno que lo rodea e impide que otras zonas parecidas se comuniquen con él, ¿vale? Ausencia de enemigos, es decir, no ha llegado un enemigo o ha desaparecido que pueda controlar las poblaciones de las especies que entran. Entonces se producen explosiones demográficas muy fácilmente. Como ejemplo, pues os he puesto aquí algunos ejemplos de especies que pueden responder. Ya os digo que no son excluyentes, puede responder a esa y a otra. El mapache, por ejemplo, en el sudeste, que está provocando, pues tiene una explosión ya demográfica brutal, entró hace relativamente poco tiempo, hace 10 años nadie hablaba de los mapaches en el sudeste, ¿vale? O la cotorra argentina, que como veis cada vez es más frecuente. Está en un sitio en Barcelona, luego empieza a aparecer por los parques por aquí, en Madrid teníamos un corpúsculo por ahí, la ciudad universitaria está llena, y si ya salimos de Madrid nos vamos a la zona de Coveña, a la zona del sudeste, no sé si habéis pasado por ahí, todas estas torres de radio que hay que están llenas de nidos de cigüeña, todos esos nidos de cigüeña tienen dentro poblaciones enormes de cotorra, ¿vale? Y además es que no saben qué hacer con ella, porque no hay una manera eficaz de acabar con ella. O en la casa campo, es que no nos tenemos que ir más lejos. En la casa campo se limitan a cuando es un nido muy grande lo tiran, pero para que no les caiga alguien encima, no por otra razón, ¿vale? Y en cuanto a ausencia de enemigos, pues os he traído aquí un par de ellas, la alga verde, la coclepa, que es la famosa alga asesina del Mediterráneo, que no es devorada por los peces, entonces no tiene enemigos y entonces va creciendo y ocupando todo el espacio que puede. O la serpiente marrón de árbol, que entrado un año, hay un aeropuerto, bueno, es una base americana allí en la isla de Boam, una base americana, y piensan que la trajeron pues un par de individuos o de vez en cuando en las ruedas de los trenes de aterrizaje de los aviones. Se instaló allí y acabó con toda la bifauna que había en la isla, porque no había nadie que acabara con la serpiente, ¿eh? Pequeños detallitos que acaban con toda una población. Eso es lo que tiene que ver en principio con, o algunas de las razones que podrían justificar que un ecosistema sea más fácilmente invadido, ¿vale? Pero también hay otro aspecto que era el que os comentaba, que tiene que ver con características propias de las especies. No todas las especies ni todos los taxones son igualmente invasivos, ¿vale? Elevadas tasas de crecimiento y reproducción, es decir, son especies que crecen, ahora luego os enseñaré algunas fotos del siluro, por ejemplo, pero la perca de río es igual, son bichos gigantes, que pueden llegar a tallas enormes, o, por ejemplo, la caulepa igual, le falta una R, que crecen muy rápidamente e invaden muy rápidamente el territorio, ¿vale? Entonces no posibilita el crecimiento de los competidores. Facilidad de hibridación. El bisón, por ejemplo, la malvasía canela, tienen muchísima facilidad de hibridarse con el bisón europeo o la malvasía cabecilla blanca en este caso. Porque además es que resulta que los machos de bisón, el cruce, por ejemplo, del bisón se produce solo en el sentido macho americano hembra española. Deben ser los ojitos marrones, que les atrae muy bien, ¿no? Pero solo se produce en ese sentido y tiene que ver porque el macho de bisón americano es tremendamente agresivo y entonces busca muy activamente a las hembras y acapara a las hembras de bisón europeo. Entonces se produce un cruce en ese sentido y tiene muchísima facilidad de hibridación. Como podéis comprender, la riqueza biogenética, la repercusión genética que tiene sobre la población del bisón europeo es muy alta. O la malvasía canela, que se hibrida perfectamente con la cabeciblanca, incluso los híbridos también resultantes tienen capacidad de reproducirse. Es decir, son especies que tienen muchísima facilidad a la hibridación. Luego tienen cierta flexibilidad y plasticidad fenotípica. Bueno, si os fijáis, todas estas características, quitando de la hibridación, que tampoco estoy muy seguro, las cumplimos nosotros perfectamente, ¿eh? O sea, tenemos una tasa de crecimiento muy alta, ¿eh? 6.000 millones de personas somos ya, ¿no? Y lo que nos queda. Y nuestra plasticidad y flexibilidad fenotípica es altísima. Somos capaces de vivir en cualquier medio del planeta, o casi cualquier medio del planeta. Pero, por ejemplo, la capacidad que una especie tiene a soportar distintas condiciones ambientales facilita mucho su capacidad de invasión. La cotorra, por ejemplo, que aguanta muy bien los fríos y aunque venga de Sudamérica puede soportar perfectamente climas un poco más fríos, o la gambusia, que tengo, por ejemplo, aquí un estudio que se ha realizado en humedales de la costa mediterránea. Si os fijáis, por ejemplo, en esta gráfica de aquí,
veis cómo dependiendo del grado de salinidad, el porcentaje el número de capturas de fartet o de gambusia pues es diferente, ¿no? Cuando la salinidad es cero, la gambusia es prioritaria, no se encuentra fartet. El fartet es una especie, un pececito muy pequeñito, que requiere cierta salinidad en el medio. Veis como cuando va aumentando la salinidad 15, 20 por mil, el fartet se logra estabilizar, pero la gambusia aguanta esos niveles de salinidad, y sin embargo cuando se pierde la salinidad el fartet desaparece y solo queda gambusia, ¿no? Es una flexibilidad en las condiciones del medio. Como os decía, no todas las especies son igual, no todos los taxones son igualmente o potencialmente igual invasores, ¿no? Aquí veis el programa DAISY, si no lo conocéis, meteros en él. Tecleando DAISY en la red os sale un montón de información sobre especies invasoras, registro de especies invasoras a nivel europeo, ¿vale? Una base de datos que es muy completa, la tienen que renovar, la verdad es que, bueno, falta renovarla un poco, pero es una buena base de datos porque tiene muchísima información sobre especies invasoras. Como veis aquí, no todos los grupos que están analizados tienen la misma intensidad de invasión. Las plantas terrestres tienen muchísimas especies invasoras en Europa, mientras que los vertebrados terrestres pues tienen muy poco, ¿vale? Los hongos yo creo que tienen más que ver con el estudio de la especie que con otra cosa, pero vamos, si nos centramos en España, también de las fuentes de DAISY, igual, si nos centramos en España, veis que tanto los invertebrados como las plantas terrestres presentan un número de especies invasoras altísimo, mientras que dentro de los vertebrados pues el nivel es bastante más bajo y de especies de aguas interiores también baja un poco. Si nos centramos en vertebrados, yo decía que la cabra tira al monte y yo soy zoólogo, ¿vale? Si nos centramos en los vertebrados, bueno, ahí vienen plantas también, pero los principales grupos de vertebrados y plantas no solo importa el número de especies que entran, sino también el porcentaje sobre la riqueza de cada uno de los taxones, Veis como las plantas llegan a un 10 o un 11% de las especies totales que existen en la península, pero si nos vamos a los peces, vemos que el 26% de los peces que actualmente se encuentran en las cuencas fluviales son exóticos, invasores, Luego es un porcentaje muy alto. Tiene otra explicación que veremos un poco más adelante. Y sin embargo, las aves, especies con muchísima movilidad, en principio, el porcentaje no es tan alto, ¿vale? Luego tiene que haber algo que potencie que determinados taxones, ya no solo especies, tengan esa ventaja. Por ejemplo, los peces, 25 especies continentales los tenemos, son invasoras. Tiene una razón fundamental. Se han utilizado muchas veces los peces para aprovechamiento cinegético, ¿no? Piscícola en este caso. También pasamos las especies cinegéticas, pero el aprovechamiento piscícola ha sido muy alto y entonces hubo una época en la que se introducían muchas especies para aumentar la riqueza. Se dieron cuenta que de riqueza nada, que empeoraba, pero bueno, allí tenías a tu Percasol o a tu Lucio estupendo. No solo ha pasado aquí, esto es una política que se ha llevado en muchos sitios. Fijaros los grandes lagos de Norteamérica, el número de especies introducidas, es altísimo, que han tenido éxito. Luego veremos que no todas las especies que se introducen tienen éxito, de hecho muy pocas lo hacen, Luego no, ahora lo veremos, Estadísticamente, supongo que esto cambiará con el tiempo, pero estadísticamente está la famosa regla del 10, que solo el 10% en cada una de las fases de reintroducción, o mejor dicho, de introducción o de invasión, tienen éxito. De todas las especies, de las 1000 especies que son transportadas y que pueden tener posibilidades de invasión, solo 100 logran liberarse en el medio. De esas 100, lo vemos aquí en un dibujito bastante simple, de esas 100, solo 10 pueden asentarse como población. Y de esas 10, solo una puede considerarse invasora, ¿vale? Ejemplos. La jineta diría a alguien que es una especie invasora. El gamo diría, bueno, el gamo a lo mejor no sería un buen ejemplo. Pero la jineta lleva con nosotros pues un montón de tiempo, ¿vale? Fue introducida hace muchísimo tiempo por los árabes y nadie la considera una especie invasora, muy al contrario. Luego también hay cosas raras, con esto se evoluciona como con todo. Yo me acuerdo que aquí en Madrid teníamos, de hecho seguimos teniendo, porque como no cambian el catálogo, al tritón pirenaico como una especie amenazada, en peligro de extinción, cuando es una especie introducida.
como sigue en el catálogo, en principio sigue siendo una especie amenazada. Es una especie introducida, cuando la vieron la primera vez se llevaron de alegría y luego se descubrieron que no, que la había metido alguien. Bueno, ¿por qué se produce este fracaso, entre comillas, de las invasiones? Es decir, de todas las especies que hay, de todas las que hemos visto, resulta que solo una de 10, de 100, de 1000 llegan a instalarse como invasoras. Bueno, esa explicación tiene que ver con dos filtros muy claros que existen en el proceso. Uno es un filtro mecánico, por decirlo de alguna manera, es un filtro biogeográfico, la distancia. Cuanto más lejos esté una especie de su territorio de origen que el final del sitio donde va a invadir, menos probabilidades tiene de que entre. Y la otra, un filtro biogeográfico, que tiene que ver con lo que explicábamos antes, las características del ecosistema y las características de la especie en sí mismo, ¿vale? En este grafiquito se ve muy bien, bueno, se ve muy bien, que tenemos distintos procesos, desde la llegada, primero se produce el establecimiento, la dispersión y luego el impacto. Desde la población de origen tenemos que traerla. Tenemos que traerla. ¿Por qué resulta tan evidente el impacto ambiental? O sea, el número de especies invasoras hoy en día no hace tanto, cuando la invasión lleva mucho tiempo produciéndose. Porque el grado de transporte que se ha producido es muy alto. Antes íbamos en carretas y los vikingos tardaban 10 años en llegar a cualquier sitio. Y ahora en 3 horas nos encontramos en el otro rincón del mundo y llevamos un montón de especies con nosotros. El transporte marítimo, por ejemplo, transporta todos los años un montón de especies invasoras que luego no logran asentarse, pero ahí van. Es decir, primero tenemos que tener el filtro biogeográfico, que es el transporte de las especies del lugar de origen al lugar que va a ser invadido, que está previsto que se invada. Y luego tenemos un filtro biológico que tiene relación con las características que os decía antes. Primero se tiene que establecer la especie, una vez introducida se tiene que establecer y tiene que haber mecanismos que permiten ese establecimiento. Y luego se tiene que propagar, bien en un sitio muy local y ahí se queda, o bien en distintos corpúsculos, en distintos lugares, y entonces forma una red muchísimo más amplia, dependiendo de si su impacto es local, mejor dicho, su explosión demográfica es local o más extensa, pues el impacto será mayor. Y por tanto la percepción que el hombre tiene de eso, ¿no? Por ejemplo, esto también sale del DAISE, ya os digo que hay muchos datos, el número de especies invasoras que hay en distintos países europeos. Si os fijáis, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, España, son países con mucha costa, bueno, algunos sí, sobre todo mucha costa, pero sobre todo lo que tienen muchísimo comercio. Son los países que más comercio realizan en toda la Unión Europea y son aquellos que tienen más número de especies invasoras, ¿no? Un mapa, por ejemplo, de la cantidad de especies invasoras que hay a nivel mundial. Como veis, toda la cuenca mediterránea, toda la costa del Atlántico y del Pacífico americana y los puntos de mayor comercio asiáticos, la zona de Saigón, la zona de India, Sudáfrica o la zona de Australia, la más industrializada, son los puntos donde existe el mayor número de especies invasoras. Las flechitas que veis son las rutas de comercio marítimo que existen. El canal de Suez nos hizo mucho mal, porque claro, ahí se empezaron a meter especies, antes tenían que dar toda la vuelta y ahora ya enseguida llegan. Como veis, hay una relación directa en lo que es el transporte y el comercio con el aumento de especies invasoras en el planeta, o mejor dicho, la unificación del territorio mediante el número de especies que van de un lado a otro. Lógicamente este proceso no tiene por qué ser siempre matemático, igual, no todas las especies responden de la misma manera. De hecho, podemos tener especies que nos han invadido hace tiempo y que hasta que no llega un momento determinado no se convierten en invasoras, bien porque les falta un vector para su propagación, bien porque faltan determinadas condiciones, bien porque no se ha producido el cambio hasta un momento determinado. Entonces siempre se suele analizar las etapas de invasión como escape, establecimiento, expansión, explosión y consolidación según una curva exponencial. Los primeros años, las 3 primeras fases, la especie ocupa muy poco territorio. Esto es una gráfica que pide el territorio ocupado según el proceso de invasión. Durante los primeros años el territorio ocupado suele ser muy reducido. No hay ninguna razón que determine que a partir de 10 años se produce una explosión. En unas especies es 10, en otras dura más. Pero en un momento determinado
por determinadas condiciones y determinadas especies se produce una explosión demográfica que provoca una ocupación del territorio muchísimo mayor. Y llega un momento que se produce una consolidación porque ocupan todo el territorio. Han eliminado a todas las especies competidoras, a todas las supuestas especies competidoras. ¿Vale? Un ejemplo muy claro de todo este proceso, o que aglutina todo lo que hemos visto del transporte o de la explosión demográfica, lo podemos ver en el caso del gorrión común, una especie invasora, o exótica por lo menos, en la mayor parte del planeta, pero está en todas las partes del planeta, y un caso que se ha documentado en Tanzania. Por ejemplo, había una población en Zanzíbar, unas islas muy pequeñitas que hay en la costa de Tanzania. Había una población ahí pequeñita, se tiró un montón de tiempo la población allí y no pasó nada. De buenas a primeras, en los años 80, al inicio de los años 80, se encuentra otra población en la parte occidental del país. ¿Vale? Entonces eso sigue y resulta que en menos de 20 años todo el país se llena de gorriones. ¿Qué es lo que explica que de Zanzíbar no pasaba a Tanzania? Bueno, pues posiblemente los medios de transporte que había. Nadie viajaba de un lado para otro y los que viajaban no llevaban ninguna posibilidad de llevarse al gorrión con él, por decirlo de alguna manera. Una vez que se establece en el continente, resulta que ya no es en un punto solo. Si veis, el primero empieza en esta zona, pero luego empieza a desarrollarse en puntos separados unos de otros. Y a partir de esos puntos se produce la explosión demográfica. Distintos puntos de introducción produce la explosión demográfica hasta que llega un momento que en el año 2003, me parece que este es el final, pues ocupa gran parte del territorio. ¿Por qué se tiró un siglo? Las citas de gorrión en Zanzíbar es de la década de los 90 del siglo XIX, 1890. ¿Por qué se tira un siglo antes de que empiece a convertirse en invasora? Medios de transporte no tan eficientes como los de ahora, menor población de la especie invasora, un montón de parámetros. Pero también posiblemente tenga que ver con las condiciones del medio. Tanzania hace en 1890 estaría en unas condiciones ambientales quizás mejores que las que tiene ahora, ¿no? Que ha permitido que el medio se degradase y la expansión de la especie. Está claro que las especies invasoras son una amenaza, es una amenaza biológica reconocida ya por todo el mundo. Posiblemente, creo que viene aquí, mirad, un ejemplo, el 39% de las especies autóctonas de animales documentadas como extintas, en la tabla que os ponía antes, están provocadas por especies invasoras. Es un número muy alto. No es la primera causa de pérdida de biodiversidad, pero llegaremos. La última tablita, volviendo a esta tabla que os puse antes, la última columna que os pongo ahora es, por ejemplo, como en las islas el porcentaje de especies extintas debidas al intrusismo, es decir, a otras especies invasoras, a unas especies invasoras, es también altísimo. De las 69 especies de aves documentadas extintas en aves, en 37 de ellas que se ha documentado cuál es la causa de extinción, el 86% de esas 37 tienen que ver con especies invasoras. Solo 14 especies de mamíferos, de los 102 que se han extinguido, tienen justificada una causa de extinción. Bueno, pues de esas 14, el 36% se sabe que es por especies invasoras. Como veis, los anfibios, que es los menos, en esta tabla, los menos agresivos, tienen un 30% de especies extintas por causa directamente de especies invasoras. En Estados Unidos, los estudios realizados en Estados Unidos desvelan que la destrucción de hábitat es la primera causa de pérdida de biodiversidad, además a distancia, y las especies invasoras llegan al 50%, ¿vale? Pero eso es antes. Ahora las mejoras en la conservación del medio están potenciando que poco a poco las especies invasoras sean la principal causa de extinción o pérdida de biodiversidad. Ya en 1999, Enseri, un americano, otro americano, postula que en muy poco tiempo las especies exóticas invasoras serán la primera causa de pérdida de biodiversidad en Estados Unidos. Era lo que os decía antes, que no solo las especies americanas nos invaden. Esto es un flujo multidireccional. Nosotros llevamos especies a unos sitios, de allí nos traen otras, y el final último es que al final todos acabaremos con el mismo número de especies y las mismas especies en todos lados, ¿vale?
Establecido qué es una especie invasora, qué explica su éxito y cómo llegan las especies invasoras, o pretendido establecer eso, que es lo que he hecho hasta ahora, las afecciones. Las afecciones de las especies invasoras pueden medirse a muchísimos niveles, tanto como la biodiversidad tiene, individual, genético, ecosistémico. Sobre los individuos afectan de una manera, hay invasiones que afectan directamente sobre los individuos. Hay invasiones que afectan sobre los genes de la población, sobre poblaciones enteras o sobre ecosistemas. Os voy a poner unos ejemplos, hay 20 millones de ejemplos, unos pocos, ¿vale? Que he cogido para que podáis ver las consecuencias directas que puede tener uno. La hierba de la pampa, aunque parezca mentira, tú te vas a Cantabria ahora y ves ahí los plumeros, ahí todos preciosos. Crecen muy rápidamente, compiten muy bien por la luz y el suelo y desplazan a las hierbas competidoras. Una vez que se asienta, su capacidad de crecimiento es tan alta que no dejan espacio, ni dejan los nutrientes, ni los recursos, la humedad, la luz, los nutrientes al resto de las plantas, ¿vale? Además esto tiene un problema. Qué bonito va la gente por el campo y se coge las estas para su casa, ¿eh? Y no saben que al hacer eso están esparciendo la especie por más sitios. De hecho, al principio, para que veáis cómo estábamos, lo normal que se hacía con esto, la principal herramienta que hay para la erradicación de las especies exóticas es la mecánica. Coges la especie y te la llevas. La arrancas y te la llevas. Con mayor o menor éxito, ya hay otros métodos, ¿vale? Pero al principio se hacía así. Y con esto lo que pasaba es que la arrancaban, lo metían en camiones y se lo llevan a otro sitio. Y todo el camino que iba al camión iba dejando las esporas allí todos y estaba todo el camino lleno de hierbas de la pampa, cuando lo que se pretendía era no aumentar la expansión, ¿vale? En este mismo sentido, por competencia, era el primer ejemplo que veíamos, por competencia, pero de recursos limitantes, podemos poner, por ejemplo, a la uña de gato o a la alga verde asesina que hablábamos antes. En sitios muy concretos donde los recursos son muy limitantes, el agua en las zonas costeras, el agua dulce en la zona costera, estas especies tapizantes ocupan todo el medio y se llevan todos los recursos, los pocos recursos que hay se los llevan ellos, y entonces no dejan para los demás, ¿no? Sería un ejemplo de competencia por recursos limitantes. Puede haber casos de competencia por interferencia, ¿no? Hay dos especies, aquí os he puesto dos ejemplos, hay muchas más, yo os digo, ejemplos hay miles, ¿eh? Del árbol del cielo, el Ailanthus y la Robina pseudoacacia, la falsa acacia. El Ailanthus genera toxinas en el medio que lo que hacen es evitar que el resto de las plantas crezcan. También afecta a sus plántulas, lo que pasa es que en menor medida. Entonces lo que hace es eliminar la competencia envenenándolo, lo que se llama la alelopatía. Envenena directamente el medio para que las plantas que allí existan no puedan estar y ocupa todo el medio. Si os fijáis, muchas de estas plantas salen son de zonas rurales, en las cunetas de los caminos, ya no solo por la dispersión que se produce, sino porque son los medios más degradados que uno puede encontrar, ¿vale? Y luego la falsa acacia tiene facilidad para atraer a insectos polinizadores, ¿vale? Un insecto ha polinizado, o sea, busca la comida y poliniza más estas plantas frente a otros del entorno. Luego las probabilidades de éxito de estas plantas frente a otras es mayor. Logra por eso una competencia por interferencia, ¿vale? Puede haber una competencia aparente también, ¿no? Independientemente, por ejemplo, aquí os traigo el famoso galápago de Florida, independientemente de que son bichos más grandes y que desplazan, por ejemplo, las zonas para soleamiento a los autóctonos, a los galápagos autóctonos, tienen otra estrategia reproductiva y hacen lo que se llama una competencia aparente, porque estos cuando ponen los huevos los entierran muy profundo, mientras que los galápagos nuestros lo hacen a una superficie menor. Si son depredados, o mejor dicho, el riesgo de depredación de las puestas por parte de los depredadores es muchísimo menor en esta especie que en los galápagos nuestros, ¿vale? Luego el éxito reproductivo será mayor. Por predación directa, ¿vale? Por depredación directa, el lucio, pues, bueno, es un ejemplo, era el primer ejemplo que todos aprendimos sobre especie exótica invasora, que metías un lucio y sacabas todo lo demás. Bueno, acababa con todo lo demás. Especie tremendamente voraz que lo que hace es que acabar con toda la fauna ictiófaga que haya en el sitio donde aparezca el lucio, ¿no?
Esto es una competencia directa por depredación. También lo hay por herbivoría. Es decir, hay muchas plantas que sufren la presión de herbívoros. Os hago aquí dos ejemplos, el arruy y el muflón, que en determinados sitios pueden ser muy graves. Por ejemplo, en el Teide, en el Parque Nacional del Teide, donde se metió el muflón, o en otras zonas de las islas donde se mete el arruy, que se metieron para cazarla. Bueno, esto es decir, tenemos que cazar más porque aquí no tenemos bastante, ahí meten esto. Bueno, pues acaban con la flora autóctona del lugar porque no está preparada a la presión de diente, a la presión al grado de explotación de recursos que hacen estas especies. Arrancan muy de abajo la hierba y entonces se acaban con ella. ¿Vale? Pues este sería una competencia por herbivoría. A individuos, Las afecciones por genes, ya os he comentado el caso antes del bisón. Pasa lo mismo con la malvasía canela. Esto lo trajeron, entró hace ya bastantes años a Inglaterra como ave ornamental para los herbarios de allí de Inglaterra y se escapó y empezó a colonizar Inglaterra, de allí saltó a Francia y de aquí saltó a España y tiene una hibridación muy alta con la cabecinegra, con la malvasía cabecinegra nuestra. La verdad es que se dedican muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero con la eliminación directa de los híbridos y de la canela, pero durante muchos años. Ya sabéis que la malvasía era una especie que ahora nos sobra, o si es que sobra alguna especie. Había muy pocos ejemplares. Yo creo que la vez que menos tenía era como 22 en la laguna de Zoña o en las lagunas cordobesas. Y se recuperó bastante bien y luego empezó a venir. De hecho, estábamos la introducción de malvasía española en Italia, por la población se mejoró muchísimo. Luego llegó la canela y lo que provocaba era una hibridación y una pérdida de la capacidad genética de la especie, ¿no? Entonces se dedicó muchos esfuerzos en acabar directamente, de hecho todavía hay gente específicamente contratada para pegar tiros a la canela y a los híbridos. Sobre las poblaciones, ¿no? Estudios, por ejemplo, que se han llevado hacia el estado de Girona, estudios que se han hecho en el lago de Bañolas, por ejemplo, ¿no? Se ve, en esta gráfica veis cómo a partir de especies nativas, lo de la penca pues está todavía por ver, si era no lo saben, no lo tiene muy claro, pero a partir de especies nativas y especies exóticas, el número de especies que ha habido o que hay entre unas y otras. Como veis, en el año 1900, se ve aquí, solo había especies nativas, empezaron a meter especies exóticas, a entrar 5 especies, 7 especies, y veis cómo según va aumentando el número de especies exóticas disminuye el número de individuos de especies nativas. Esta raya representa la abundancia y se ve cómo en el primer tercio del cuadro abundan las especies nativas, mientras que en el segundo tercio ya lo que abundan son especies exóticas, ¿no? Hay una competencia directa en las poblaciones, en la composición de las poblaciones de peces del lago de Bañolas. Otro ejemplo que se hizo en Patagonia en el 2006, hablando del Pequis de Salamanca, en el 2006 analizando la afección que tenía el bisón americano sobre las poblaciones de aves acuáticas en los lagos de Patagonia. Estableció distintos niveles de superficie del lago, ¿vale? Y vio qué pasaba comparando lagos de las mismas dimensiones con la presencia o ausencia de bisón. Cogió lagos con presencia de bisón y lagos sin presencia de bisón y analizó el número de especies y el número de individuos de aves acuáticas que había en los dos. Como veis, el número de especies disminuye muchísimo cuando tenemos bisón en todos los tipos de lago y el número de individuos disminuye también muchísimo en todos los tipos de lago cuando aparece el bisón. Los rectángulos blancos es que no hay bisón, hay muchas especies, los marrones, los grises, con bisón hay poca. Está claro que los lagos más grandes sufren menor presión, pero en principio sí parece que hay una relación directa en la presencia del bisón y la pérdida de aves acuáticas en los lagos de Patagonia. ¿Veíais lo que os decía del crecimiento del siluro? Aquí, este es el hijo. Comemos todo. Vienen los alemanes aquí a pescar esto porque les encanta, claro, ven un bicho tan grande que dicen, joder, esto es una barbaridad. Por ejemplo, aquí veis dos gráficas en la que se ve la relación que hay también
en el tiempo de invasión del siluro, en el lago de Mequinenza, esto es el lago de Mequinenza, sí, y la presencia de aves acuáticas. Tanto las anátidas como los ráyidos, las anátidas es la negra, los ráyidos la gris y los homormufos la blanca. Doy por supuesto que la terminología más o menos es conocida, ¿vale? Son aves acuáticas, ¿vale? De distintas familias. Disminuye sustancialmente dependiendo si la invasión ha sido muy reciente o ha sido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en las invasiones, en las zonas donde no hay invasión, el número de individuos de las distintas especies de aves acuáticas es muy alto, ¿eh? Cuando la invasión es muy reciente sigue siendo alto, aunque las anátidas, por ejemplo, se mantienen, ¿eh? Mientras que cuando la invasión ocurrió hace mucho tiempo, ha acabado con la fauna, con la ornitofauna acuática de la zona. Se ve que el número de individuos que hay es muy bajo. Esta otra gráfica representa la evolución que tiene en el tiempo de los datos de los distintos humedales, encontrados. Resulta muy curioso que, por ejemplo, en los humedales donde no hay siluro, el número de individuos de aves acuáticas más o menos se mantiene constante, baja un poquito, puede ser por otras razones, ¿eh? Mientras que el número de especies cuando la invasión es de hace un montón de tiempo es muy bajo, ¿no? Llama la atención, sin embargo, que cuando la invasión es reciente parece que aumenta un poco el número de individuos. Posiblemente tenga que ver con la adaptación de determinados grupos. Por ejemplo, las anátidas no se ven tan afectadas como los ráyidos o los homormufos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues todo eso hay que verlo y hay que analizarlo. Pero en cualquier caso, está claro que la introducción de una especie como el siluro afecta gravemente a la composición la ornitofauna acuática de la zona. Yo no sé si habéis visto vídeos por ahí de ver el siluro en Mallorca, en Zaragoza, pasando por Zaragoza comiéndose las palomas. Hay vídeos ahí que sale el siluro y está ahí la paloma tonteando ahí en el borde, y como los cocodrilos con los ñus de Masai Mara, pues igual, pero esta vez con palomitos en lugar de con ñus. Y bichos como este, ¿eh? Pues hay vídeos, yo creo que si ponéis siluro Zaragoza ahí, pero comilona, paloma, siluro, algo así, os sale, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, está claro que la afección sobre las poblaciones es evidente, ¿vale? No afecta únicamente a un solo individuo, sino poblaciones enteras. Sobre el medio físico, y ya no sé cómo voy de tiempo, pero supongo que con esto ya acabo, ¿eh? Sobre el medio físico, pues igual, os traigo dos ejemplos muy claros, ¿vale? Muy llamativos, que a los que se está dedicando muchísimo dinero. Bueno, el año que viene ya no, porque como no hay dinero para no, pues no se va a dedicar dinero, ¿vale? Pero el jacinto de agua, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, se ha dedicado muchísimo dinero a eliminarlo, ¿eh? Y veis aquí una foto de un río con algunas plantitas en medio, ¿vale? Como comprenderéis, sin jacinto de agua las condiciones físicas son completamente distintas. De luz, de sedimentación, ocupación del espacio, ya es solo cuestión de espacio físico, de que no quepo, ¿vale? Pues como veis es una planta muy invasiva, llena muchísimo la superficie del río y cambia radicalmente las condiciones del medio físico. Todas aquellas especies adecuadas al medio físico previo a esta invasión, pues se van a garete. Todas aquellas nuevas que entren invasión o que estando en el medio puedan adaptarse, pues se van a mantener, ¿vale? Otro ejemplo también muy famoso es el mejillón cebra, ¿eh? Este cangrejito la verdad es que lo lleva muy mal, pero todo esto que veis aquí son mejillones, individuos de mejillón, ¿vale? Aquí también lo veis, es una pared. Independientemente del coste económico que tiene, ¿eh? La Confederación Hidrográfica del Ebro estaba gastando mucho dinero también para mejillón de cebra, ya no, pero está gastando muchísimo dinero. Los cambios en las condiciones físicas del medio varían radicalmente. Los mejillones son filtradores y entonces se produce una filtración masiva cuando tenemos una explosión demográfica de este tipo de todo el plancton y los macrófitos que hay en el medio. La transparencia del agua aumenta y se modifica sustancialmente la composición química. Estos los jacintos absorben muy bien el nitrógeno, por ejemplo, el fosfato, y también cambia la composición química de los compuestos del agua. En definitiva, son invasiones que modifican sustancialmente el medio físico en el que están, ¿vale?
Son ejemplos de distintas circunstancias, no me he querido extender muchísimo más, pero como veis tenemos para ir tomar y de todos los gustos. Posiblemente sea la mayor causa de pérdida de biodiversidad ya. Y por mí ya acabamos. Muchas gracias, Pablo.